Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 20 del 3 del 2007 y estamos en una última actualización publicada el 11 del 4 del 2011. Vamos por el título sexto, Economía, Empleo y Hacienda, y dentro del título sexto vamos por el capítulo tercero, Hacienda de la Comunidad Autónoma. Artículo 175. Principios generales. 1. Las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el apartado tercero del artículo 157 de la Constitución. 2. La Comunidad Autónoma de Andalucía dispondrá de los recursos necesarios para atender de forma estable y permanente el desarrollo y ejecución de sus competencias para que quede garantizado el principio de igualdad en el acceso y prestación de servicios y bienes públicos en todo el territorio español. Todo ello de acuerdo con los principios de A. Autonomía financiera. B. Suficiencia financiera, en virtud de los artículos 157 y 158 de la Constitución española, que atenderá fundamentalmente a la población real efectiva determinada de acuerdo con la normativa estatal y, en su caso, protegida, así como a su evolución. Junto a la población, para hacer efectivo este principio, se tendrán en cuenta otras circunstancias que pudieran influir en el coste de los servicios que se presten. C. Garantía de financiación de los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del estado de bienestar para alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado, siempre que se lleve a cabo un esfuerzo fiscal similar expresado en términos de la normativa y de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución. D. Responsabilidad fiscal, de acuerdo con los principios constitucionales de generalidad, equidad, progresividad, capacidad económica, así como coordinación y transparencia en las relaciones fiscales y financieras entre las administraciones públicas. Para ello, la comunidad autónoma dispondrá de un espacio fiscal propio integrado por sus recursos de naturaleza tributaria, en el que desarrollará el ejercicio de sus competencias normativas de acuerdo con lo previsto en el artículo 157.2 de la Constitución española y la gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los mismos. E. Lealtad institucional, coordinación y colaboración con la Hacienda estatal y con las restantes haciendas públicas. F. Solidaridad, de forma que se garantice el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, prevista en el artículo 138 de la Constitución. El Fondo de Compensación Interterritorial fijará las correspondientes asignaciones para colaborar a este propósito. G. Nivelación de los servicios, a que se refiere el artículo 158.1 de la Constitución, en los términos previstos en la letra C de este apartado. H. Libre definición del destino y volumen del gasto público para la prestación de los servicios a su cargo, sin perjuicio de las exigencias en materia de estabilidad presupuestaria y de los demás criterios derivados de la normativa de la Unión Europea y de la legislación del Estado. Y latina, prudencia financiera y austeridad. J. Participación mediante relaciones multilaterales en los organismos que proceda relacionados con la financiación autonómica. Bien, en este artículo 175, principios generales, nos nombran varios artículos de la Constitución. Entre ellos, el artículo 157 y 158 se repiten en varios párrafos, así que empezamos por el 157 de la Constitución, que dice: 1. Los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por A. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. B. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. C. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado.
D. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. E. El producto de las operaciones de crédito. 2. Las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas y el Estado. Artículo 158. 1. En los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. Seguimos con la Constitución y nos vamos al artículo 138. 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Y por último nos vamos al artículo 31 de la Constitución que dice: 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Bien, estos eran todos los artículos de la Constitución que nos nombran en el artículo 175 principios generales del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y aquí lo dejamos. Ánimo.